Muy buenos días, otra vez en Diálogos en Multiversidad. En esta ocasión con el doctor Norman González Chacón, desde Puerto Rico, específicamente desde Lajas, Puerto Rico. Por cierto, a un lado de la famosísima Bahía de la Luminiscencia. Correcto. Doctor Norman Chacón, Saludos. gracias. Es un honor para Multiversidad, para todos los que conformamos esta comunidad internacional, tener a usted una celebridad en el campo no únicamente de todo lo que compete a la medicina natural, sino también a todo aquello que tiene que ver con un compromiso que está centrado en el ser humano. Y desde toda esta concepción que todos nos imaginamos en algún momento, los legos sobre todo, en este universo de todo lo que compete a la medicina natural y todas estas convergencias que tienen que ver con todas estas variantes que se pueden descubrir en este horizonte, como podrían ser la misma homeopatía, la iridología, la reflexología, y más allá de esa controversia que existe desde la concepción de la ciencia, la tecnología y todo lo que compete a esta corriente que está instalada de manera muy sólida dentro del campo de la educación, pareciera que hay un divorcio entre ambas concepciones, concretamente lo que compete a la medicina alopática y el resto digo yo de manera premeditada, porque efectivamente al parecer hay una dispersión que en Puerto Rico, concretamente, encuentro de manera muy afortunada que usted aquí conduce una concepción que tiene que ver con darle precisamente la seriedad y el formalismo a esta corriente asociada a la medicina natural. A mí me encantaría que usted nos platicase en esa trayectoria de tantísimos años, doctor, en este tema y con esta misión, lo podría llamar así, misión. Es correcto. ¿Verdad? Sí, y como usted me lo ha dicho, también con sus bases científicas, tiene su espacio, porque a lo largo de tantos años a usted le ha tocado constatar y bregar en estas dos concepciones que pareciera que están radicalmente o hasta cierto punto divorciadas. Denme por favor sus apreciaciones, doctor, dennos a nosotros, denme usted específicamente sus apreciaciones al respecto, si es tan amable. Cómo no, es un placer para mí, primeramente, tenerle acá en nuestra patria y poder conversar de todos estos temas que hemos estado conversando, haber llegado quizá hasta los niveles que llegamos de comprensión mutua y de afecto. Y quiero antes de contestarte a la pregunta, enviarle un saludo a todo el Consejo Educativo de la Multiversidad Mundo Real, que realmente fue para nosotros un gran placer haber conocido su existencia, porque casi accidentalmente dimos con el concepto, buscando definiciones y buscando información sobre la bioética. En esta maravillosa cosa de la cibernética nos llevó directamente hasta ustedes, a nuestro compañero Ángel Barreiro. Pues definitivamente el proyecto nuestro de ayuda humanitaria y de medicina natural pues se remonta precisamente a hace medio siglo, hace 50 años que comencé en esta disciplina por problemas personales que tenía y andaba buscando resultados que no obtenía a través de la medicina convencional. Encontré la primera noción que vino a mi vida de medicina natural, muy primitiva, muy sencilla, pero muy efectiva porque me funcionó y me resolvió mis problemas de salud que llevaba años
atormentándome porque estaba estudiando justamente en la universidad cuando comenzaron unas migrañas que no sabía, nadie sabía de dónde provenían. Y las pudimos detectar a través de la medicina natural. Las tratamos de la forma más sencilla, en aquel tiempo se podía tratar, y desde ahí cambió mi vida porque yo dije, si esto me funcionó a mí, le tiene que funcionar a muchas personas. Prácticamente me aboqué a buscar información sobre todo este tema y finalmente, pues empecé a estudiar de distintas escuelas que había en aquel tiempo, escuelas primitivas también. Yo digo primitivas porque eran escuelas muy sencillas que llevaban el nombre, por ejemplo, de universidad, una universidad en Loja, Ecuador, que resultó pues ser interesante el estudio. Otra en Inglaterra, de los doctores Bruce Coppen, que eran unos alemanes que emigraron a Inglaterra buscando poder practicar la medicina natural y que se constituyeron precisamente en los médicos de la realeza europea, prácticamente comenzando desde Inglaterra a Reino Unido y a otros países, hasta España. Ellos llegaron a darle tratamiento a los reyes. Y esto pues salió en los periódicos y pudimos ver cómo la medicina natural ya en aquel tiempo escollaba y se daba a conocer a través de esta gente. Pues estudié con ellos también y yo tuve un grado de doctorado en naturopatía de aquel tiempo que aunque no era un grado oficial, era lo máximo que se conseguía. Y desde ese momento comencé a enseñarla, a practicarla y a mejorarla. Una de las cosas importantes que quizá me indujeron a trabajar fuerte en esto y a buscar toda la data científica es que todas las amistades nuestras, médicos y que pertenecen al sistema de salud y que pertenecían, muchos de ellos ya no existen, pero que pertenecían al sistema de salud, nos cuestionaban la validez científica de lo que estábamos haciendo. Y eso me obligó a profundizar y a buscar la información. Tuve que estudiar la medicina convencional para poderme percatar de su vigencia y de los razonamientos que ellos estaban utilizando para convencerme a mí de que esto pues no era científico. Y justamente buscando esa información descubrí que todos los planteamientos científicos nos respaldaban en lo que estábamos haciendo, mucho más que lo que respaldaban a la medicina oficial. Y dije, pero ¿qué es esto? Si lo que estamos haciendo es tan científico o más que lo que ha hecho la medicina convencional en todos sus años, desde el descubrimiento de los antibióticos para acá, que ha caído pues precisamente en una etapa de mucho avance tecnológico, pero de poco avance en el tratamiento y la cura de las enfermedades. Y eso pues me animó a seguir estudiando y a formar mi primera clase de medicina natural, y preparé un grupo de estudiantes, incluyendo a mis hijos, que ya también crecían y que estaban en edad universitaria. Y además de que los envié para que estudiaran carreras formales en el campo de la medicina, pues fueron mis alumnos de medicina natural y pudieron ver la base científica, la base estructural de un movimiento de medicina natural que hemos practicado por todos estos años y que ha sido súper efectiva en poder resolver los problemas de salud de la gente, todo tipo de problemas de salud, no a nivel de tratarlos y sencillamente aliviarlos, sino a nivel de curarlos, de curar condiciones como la diabetes, que se cura de la forma más sencilla que te puedes imaginar, de curar, por ejemplo, condiciones como la hipertensión, que es una condición que se arrastra y que es acumulativa a través de la vida de las personas y que cada vez se va agravando. No hay medicamentos que solamente van a aliviar la sintomatología, pero que no directamente no entran en procesos curativos de ningún tipo. Pues pudimos llegar a ese punto
de descubrir la cura de esas enfermedades, tumores cancerosos, distintos tipos de cáncer, de artritis y de todo este tipo de situaciones que de una u otra forma han afectado la vida de tantos millones de personas en este mundo que están sufriendo estas condiciones, y tenemos la solución a esos problemas. Bueno, ya llegando a esa etapa, nos confrontamos con la grave situación de que no había una escuela formatoria, una escuela oficial que pudiera extender este conocimiento a otros. Y claro, ya yo voy entrando en años, y eso pues a mis 75 años, y te digo, hace 50 que comencé, o sea que a los 25 años ya yo estaba entrando en esta dinámica. Señor. Y a mis 75 años tengo que preocuparme porque todo este conocimiento que comparto con mis hijos, que son profesionales en el campo también de la salud, pues tenemos que llevarlo a toda una población que necesita de esos servicios. Y que como tú señalaste, tenemos también una segunda fase de nuestro enfoque, que es ganarnos los adeptos de la medicina convencional para que de la mejor forma que se pueda hacer ese antagonismo que existió entre ambas tendencias se pueda unificar en favor de los enfermos, que es realmente nuestra necesidad. Y esa situación es la que más me preocupa, porque teniendo toda la base científica que tenemos, pues la falla que hemos tenido hasta el momento es que no tenemos la escuela oficial, no tenemos los medios de que cientos y miles de personas que están interesadas, incluyendo profesionales de la salud y médicos, en practicar la medicina natural, lo pueden hacer de una forma oficial y con todo el conocimiento científico y la aplicación correcta de estas técnicas que son tan maravillosas, que bueno, que pues tenemos un poco de la medicina oriental, tenemos un poco de la medicina convencional, pero todo dentro del marco científico que avala cada uno de los postulados que sostenemos. Y eso es importante porque descubrimos algo en este trayecto que nos ha sorprendido, y es que pacientes, por ejemplo, que vienen a nuestra oficina con el testimonio de curación tan maravilloso, también nos han señalado un aspecto del cristianismo que hemos podido avalar para que podamos explotar la parte emocional y la parte espiritual de las personas en base a que los que son creyentes de alguna de las distintas religiones que existen en el mundo, puedan también en base a su fe, incluso más allá del cristianismo, puedan en base a su fe entender que este es un proceso antiquísimo que data desde la misma fundación del mundo y que está cónsono con todo lo que nuestro Señor Jesucristo y los grandes maestros de la historia y de la religión han enseñado. Y como Gandhi, como Jesucristo, como Mahoma, etcétera, que siempre tuvieron un mensaje de salud en su práctica y en su filosofía. Y nosotros hemos podido ver que todo eso se recoge en la medicina natural. Por lo tanto, puede ser el elemento conservador y unificador que ante las necesidades del mundo pueda llevar el mensaje correcto de salud a la humanidad en este momento. Doctor, en esta ruta, como bien dijo usted, de larga data, antiquísima, y donde podemos encontrar algunos vestigios ya hablando de manera pues muy concreta acerca de la medicina natural, aunque con otras palabras, desde el mismo Hipócrates, donde habla, ¿no?, de que la medicina sea tu alimento y tu alimento sea la mejor medicina, ¿no? Como tal,
y luego pues vemos cómo Claudio Galeano rescata desde las mismas ruinas de Alejandría los escritos de este maravilloso personaje, y luego remontándonos rápidamente por la historia, encontramos que en algunos países, como la misma opiopatía, en Alemania concretamente, Hahnemann induce el reconocimiento de esta corriente que podría estar dentro o puede estar dentro de lo que se reconoce como medicina natural, como una de las tantas vertientes como tal, pero yo diría que de alguna suerte, cruzando el océano en América, en el siglo XIX, con Benedict Lost en Estados Unidos, de alguna manera se instala también lo que podría ser quizá los vestigios más modernos, no posmodernos, pero sí modernos, de lo que se podría ya etiquetar como medicina natural o naturopatía. Sin embargo, esta concepción ha bregado en el imaginario de la cultura occidental, que aunque no es monopolio de la cultura occidental, como bien lo dijo usted, porque podemos rescatar una cantidad de prácticas desde Oriente, pero allí están mezcladas una cantidad, decía yo, de imaginarios donde podríamos citar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, hablando precisamente de la parte espiritual, entre el sincretismo, entre la religiosidad, entre lo que podríamos citar incluso como estas corrientes de nueva era, y otras prácticas de chamanismo mismo. Allí ha habido, como en la medicina convencional, pues una serie de sesgos que han ido de alguna suerte desdibujando lo que podría conformarse precisamente como la roca sólida en la que se podría constituir esta aproximación de la medicina natural. Por eso a mí me llena de emoción saber que en esta parte del mundo existen personas comprometidas, personas como usted que escapan del común denominador, y lo voy a comentar aquí de manera muy, muy breve, porque si bien usted ha abrazado el tema de la medicina natural, usted es una persona con múltiples inquietudes en el campo del conocimiento. Yo he sido testigo de cómo usted cruza el campo de la teología en el campo espiritual, que no está incrustado en una óptica sectarista ni de fanatismo, simplemente desde el punto de vista espiritual, pero también ha abrazado, y yo digo con pasión y con verdadero compromiso, otras tareas que tienen que ver con algo quizá para algunos más terrenal, como es el caso del rescate de una historia centrada en el sector automotriz y concretamente en una marca, porque se cruza en su vida de manera anecdótica la marca, y lo digo aquí sin ánimo de hacer promoción, simplemente porque así es, la marca Volkswagen. ¿Y cómo es que usted en el mundo se instala a lo largo de su vida rescatando la historia? Ni siquiera Volkswagen lo ha hecho. ¿Cómo ha restaurado usted la historia de Volkswagen, que de alguna manera representa una de las aristas históricas de contemporáneas, ¿no?, en el campo de la tecnología? Claro. Quiero decir que usted, sin haber estudiado de manera formal ingeniería automotriz, probablemente sea usted uno de los mayores exponentes, no en Puerto Rico, no en Latinoamérica, en el mundo, en ese sector de la ingeniería automotriz. Y por otro lado, pues veo yo que usted ha abrazado también todo aquello que tiene también un común denominador con el humanismo, doctor. Entonces, a mí me gustaría, en el plano más humano, que usted nos platicara por qué usted, habiendo tenido la oportunidad de dedicarse a otra cantidad de tareas que desde el punto de vista económico lo hubieran redituado probablemente muchísimo más, decide enfocarse al tema de la salud. Pues son accidentes que encontramos en la vida que a veces uno no sabe ni por qué llegan, pero
estando muy jovencito, estudiando en la universidad, justamente en la misma época en que conozco la medicina natural, también conozco el Volkswagen porque era y fue el vehículo más económico que para aquel tiempo pues estaba al alcance de las familias y de los estudiantes, como era yo. Un estudiante con familia, que no es fácil de decir porque pues, hay que preocuparse por llevar el pan nuestro de cada día al hogar y los niños van creciendo y hay que rápidamente pues proveer. En este caso, Volkswagen me permitió analizar una ingeniería que me llamó mucho la atención, que no era que era nueva para nosotros, pero que no era nueva en el mundo, porque ya Alemania estaba adelantando desde las órdenes que dio Hitler para que construyeran un carro para el pueblo. Pues nosotros, como en México también, que se convirtió y en otros países, se ha convertido en el automóvil del pueblo en una época en que muy pocas personas podían poseer un automóvil. Pues nosotros le pusimos en las manos un automóvil a muchas familias que nunca pensaban ni tenían en el alcance tener un vehículo como ese tan económico en términos de comprar precio, en términos de mantenimiento y mecánica y también en términos de su valor total, que era muy fácil pagarlo, poseerlo y usarlo por muchos años. Yo pues hice el museo precisamente, me di la tarea de establecer el museo porque tenía en mis manos muchas veces vehículos que pertenecieron a familias, a una y a otra generación. Del padre lo heredaron los hijos y ahora estaba en manos de los nietos. Y finalmente vino a parar a mis manos porque ya no tenía valor para la familia. Y yo lo fui conservando, lo fui rehabilitando, lo fui restaurando. Y están en perfectas condiciones en el museo. Ahí vienen los descendientes de esas personas a ver muchas veces cuál era el carro de la familia. Y eso pues creó una expectativa que me animó a seguir buscando en la colección. Y como tú señalaste, tenemos la colección de autos Volkswagen más grande del mundo, desde los primeros que salieron, que pertenecieron al Reich alemán, y que pues tuvieron algunos de ellos pues pudiéramos decir que la oportunidad de que gente como Ferdinand Porsche y como Hitler se sentaran en sus asientos y viajaran en ellos. Y están ahí en el museo. Están ahí en el museo. Pues tenemos esa colección también de Volkswagen, la más grande del mundo. La gente de Alemania vinieron a verla y se maravillaron porque habían carros allí que ellos mismos no habían visto. Esta nueva generación que está a cargo del Museo Nuevo de Alemania no los habían visto nunca y los pudieron encontrar acá. También tuvimos la oportunidad y te digo que tuvimos el placer de que entre las personas que nos han visitado, pues tuvimos una familia de Alemania que hacen cada 4 años hacen un show de autos Volkswagen en distintas partes de Europa, que vinieron a Puerto Rico y quedaron realmente también maravillados porque vieron precisamente esos modelos de los cuales te hablo, que nunca se habían visto en Europa y que son modelos de la Segunda Guerra Mundial, modelos que fueron fabricados específicamente para propósitos de correo especial del ejército, anfibios. Bueno, te digo que la colección es bastante amplia. Y lo más interesante de esto, y yo te diría que es la clave, que es que cuando se corrió la voz de que eso existía aquí, pues gente que tenían piezas de colección se comunicaron con nosotros para hacérnoslas llegar. Algunos los donaron, otras las tuvimos que comprar. Pero ahí está el museo, y tenemos 2 museos dentro de uno. Tenemos el museo y vas a ver que la colección, por ejemplo, de autos en miniatura de la marca Volkswagen y de toda esa dinámica que creó el Volkswagen, que no ha creado otros automóviles en el mundo, pues también está la colección más grande de modelos escala. Así que tenemos 2 colecciones dentro de
dentro de los 3 edificios que contemplan el museo, que es bastante grande y que toma prácticamente una revisada, pues pudiéramos decir somera, puede tomar hasta 2 horas en pasar nada más y ver desde afuera, desde el pasillo, pues la colección completa. Pero ya entrar y verlo uno por uno, pues puede ser una tarea que a algunas personas la toman más de un día. Ese trabajo lo hicimos precisamente porque cuando yo encuentro una causa por la cual trabajar, pues me doy por completo a esa causa y es algo que yo no puedo evitar. Y mi familia se une conmigo en esto, o sea, ellos me siguen, ellos me respaldan, ellos me ayudan, ellos me alientan a seguir adelante. Y eso ha sido el resultado, pues, de todo este trabajo. Pero volviendo a la medicina natural, quiero decirte que unas cosas se complementan a la otra, porque precisamente con el negocio, por ejemplo, de la venta y reparación de los autos Volkswagen, yo pues estudié y envié a estudiar a mis hijos. Y vivimos de ese negocio por muchos años hasta que ya yo comencé a trabajar en la medicina natural. Ya desde que comencé a trabajar en la medicina natural se convirtió en nuestro modo de vida y eventualmente pues hemos dependido de ella, ha sido noble en ese sentido que nos ha permitido levantar nuestra familia y tener todas las comodidades que una familia moderna pues hoy necesita para sentirse cómoda y sentirse bien y continuar ayudando, porque hemos ayudado y hemos dado servicio y más servicio, y ese ha sido nuestro propósito, nuestro lema y nuestra bandera en todo momento. Es grato escuchar sus palabras, doctor Norman, amigo mío, y sus hijos también, Norman Chacón Jr., Norman González Rivera Jr., efectivamente, porque comparten justamente esta filosofía que ha usted compartido desde su juventud con ellos. Y es importante también decir que que usted ha citado una palabra accidental. Puede ser accidental, sí, efectivamente, y lo digo con toda premeditación porque su interés radica en esa actividad que tiene que ver con la ingeniería automotriz y no necesariamente con Volkswagen, porque no tiene absolutamente ningún nexo de simpatía con todo lo que tiene que ver con la cultura alemana desde el punto de vista de la belicosidad de la cultura alemana, porque yo conozco también cómo usted también se ha dedicado a otro tipo de automóviles de todas las marcas habidas y por haber. Simplemente le toca accidentalmente el tema de Volkswagen, lo abraza desde el punto de vista de la ingeniería automotriz e histórica, sin más juicio como tal, ¿no? Sí, así es. Desde ese punto de vista como tal, ¿no? Y luego viene la medicina natural. He visto cómo usted se ha preocupado por formarse de manera, yo diría, desde el punto de vista científico, apelando a su juventud a espacios de aprendizaje que de alguna suerte le significaran a usted esa formalidad que usted descubre que no existe como tal de manera transversal en el mundo, sino de manera aislada en ciertas zonas del planeta, y que estando en Puerto Rico usted sentía que le hacía falta, pero no nada más para usted, porque con los años se ha dado cuenta que se necesita avanzar en una dirección más franca, en esa convergencia con la ciencia, desde el punto de vista también de la medicina natural, para llegar al punto de la necesaria credibilidad que se merece esta óptica, esta cosmovisión de la medicina. Por eso es que
a mí también me llama la atención cómo es que usted, al descubrir a Edgar Morin, descubrir la bioética, usted también se ha preocupado por entrar en este espacio para descubrir las convergencias que presume o intuye que son importantes. Y en estas charlas informales que hemos tenido durante los últimos días, de las cuales yo mismo me siento privilegiado porque me voy aprendiendo una cantidad de nociones que para mí eran desconocidas y que con toda humildad reconozco que las incorporo a mi acervo y a mi cosmovisión, le agradezco profundamente pues esta oportunidad. Pero entrando de lleno precisamente con lo que usted tiene como concepción acerca de estas dificultades que ha enfrentado usted a lo largo del tiempo, ¿cómo podríamos sintetizar las mayores dificultades para que cualquier persona que tenga alguna afinidad con su inquietud en el campo pues de la socialización de la medicina natural pudiese encontrar un campo fértil dentro de la sociedad para que sea precisamente el beneficiario así como muchos pacientes que yo he visto también dentro de sus instalaciones que han venido y comparten de manera espontánea los beneficios, y tomando en cuenta que la alimentación de alguna suerte también tiene que ver con todo este abanico de posibilidades, y usted cómo vive y con toda su familia lo que usted predica, ¿cómo podría usted sintetizar el tema de las dificultades para poder darle el espacio que se merece a la medicina natural dentro de toda esta órbita tan importante para la humanidad que tiene que ver con la salud? Precisamente porque encontramos que le faltaba algo a la medicina natural, a través de la cual pudiéramos correrla, para decirlo así, correrla, llevarla, transportarla a todos los niveles profesionales. Es que cuando empiezo a ojear la filosofía del doctor Edgar Morin, me encuentro con un vehículo que muy bien puede facilitar el que la medicina natural llegue de forma más efectiva al gran conglomerado de intelectuales que están necesitando precisamente de ese medio para ellos y para su gente. Y la modificación, por ejemplo, del Estado de derecho que existe en muchos de nuestros países, que es algo que necesitamos mejorar. Necesitamos mejorar los gobiernos, necesitamos que nuestros hombres de Estado aprendan a pensar, que aprendan a utilizar estos vehículos tan útiles que hay, a través de los cuales se pueden aliviar muchas de las crisis que sufre nuestro mundo, y que pues nuestros países de América Latina no son la excepción. Realmente los hispanos estamos sufriendo de las mismas enfermedades que se están sufriendo en todas partes del mundo. Estamos sufriendo de las mismas crisis económicas y fiscales y políticas. Y esto pues es grandemente preocupante para los que pensamos y buscamos y tratamos de encontrar soluciones para los problemas que afectan a nuestra gente y a nuestros dirigentes, sobre todo a nuestros dirigentes políticos, que a veces todos piensan igual porque estudiaron en las mismas escuelas de pensamiento, y eso los homogeneiza para que pues no surjan las ideas nuevas que pueden realmente a favorecer las causas que necesitamos trabajar y enfocar para que el mundo cambie. Y me di cuenta que el doctor Edgar Morin tiene en sus manos un tesoro que todos tenemos que analizar, porque puede ser la solución a todos los problemas. Claro, en el campo de la medicina natural, yo les puedo decir que yo tengo lo que le hace falta a esa filosofía para que sea todavía más efectiva y más completa, que es que hemos llevado la medicina natural al campo de la ciencia, como señalamos,
pero un poco más allá que eso. Hemos integrado todo el conocimiento de otras técnicas, de otras filosofías que la van a fortalecer, que la fortalecen de una manera tan grande que pues ahora al ver la vía que nos ofrece don Edgar Morin, nosotros descubrimos que si la medicina natural corre en esa autopista, vamos a ser súper exitosos porque vamos a poder llegar a todos los rincones del mundo con algo tan efectivo, algo tan poderoso, que yo sé que va a cambiar la dinámica y el giro que este mundo en crisis está teniendo. Y si lo logramos, y si conseguimos que, por ejemplo, gente de todas partes se nos una, gente que tienen ese mismo pensamiento, que están preocupados, que simpatizan con los conceptos de la medicina tradicional, la medicina natural tradicional, que en cada país se practica posiblemente de una manera distinta, pero que tiene unos elementos en común, que es que utilizamos los elementos de la naturaleza básicos, las leyes de la naturaleza, las plantas, todo lo que está natural disponible para aplicarlo al ser humano, pues, pero ahora lo vamos a hacer primeramente con todo el conocimiento científico, utilizando todas las leyes de la naturaleza, todas las leyes de la física, todas las leyes de la matemática, todas las leyes de la biología, pero también leyes universales que han estado siempre disponibles y que en un momento dado, pues le sirvieron a Newton, le sirvieron a Einstein, le sirvieron a muchos otros sabios que aportaron muchísimo para el crecimiento de la humanidad, pero que nosotros ahora las podemos integrar a lo que estamos haciendo con todo el conocimiento de causa y a través de unas vías que son infalibles. O sea, cuando descubrimos el poder intrínseco de la naturaleza, cuando descubrimos cómo es que la naturaleza misma nos sirve de base para fundamentar y resolver todos los problemas que nos afectan a nosotros los seres humanos, nos damos cuenta que inclusive podemos alargar la vida útil de los seres, de nuestros familiares, la vida útil. Ya yo tengo a mi mamá en los 95 años, la estoy cuidando para ver si la puedo llevar a los 100, a los 120 años, dentro de esta cultura donde la gente no dura más de 60 o 70 años, hábiles. Ella tiene su mente clara, ella tiene una muy buena disposición, y tú te comunicas con ella por teléfono y parece que estás hablando con una mujer de 35 años, por el sonido, la fuerza de su voz, la expresión, la forma en que ella expresa sus pensamientos. Tú dices, esta no puede ser una anciana de 95 años, porque siéndolo, no lo parece ni suena como es, no tiene ni una arruga en su cara. Y es que yo apliqué en ella, he estado aplicando, claro, empecé tarde, porque empecé mucho tiempo después que ya yo lo había aplicado en la mía, pero sí me di cuenta de que esto se puede utilizar para que nuestros ancianos, en vez de estar en los asilos, puedan estar participando de todas las actividades familiares dentro de la familia, cuidando nietos, cuidando bisnietos, haciendo trabajo útil hasta los últimos días de su vida, sin que la gente tenga que retirarse tan temprano como se están retirando. Los estamos retirando de la sociedad porque van perdiendo su mente. Porque como tú señalaste, Hipócrates dijo que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. No hay medicina que pueda resolver un problema de Alzheimer o de Parkinson o de senilidad en los ancianos cuando estamos ante unas circunstancias donde ya cuando se manifiestan estas enfermedades es tarde, y hay que empezar mucho antes. Y eso es parte de lo que la escuela, la educación, tiene que comenzar a hacer con nuestra familia. Y hemos utilizado los medios de comunicación para llevar este mensaje y hemos visto los resultados masivamente en nuestro pueblo, de cómo nuestro pueblo está aprendiendo a mejorar su estilo de vida y de alimentación, y por uno más sano, cambiando esos hábitos por hábitos más sanos, consumiendo menos de todo lo que hace daño,
haciendo mejor uso de las fuentes de la naturaleza, el agua pura, el aire puro, el sol y los distintos elementos de la alimentación que son básicos para poder tener una buena salud. Usted es un lector ávido, mi querido amigo Norman, y antes de llegar acá, usted hizo un trabajo arduo de investigación, y cuando yo llegué acá, lo digo pues de manera directa, y le empecé a platicar acerca del pensamiento complejo, usted ya tenía todas las nociones, no digo básicas, sino más allá de lo básico, en relación a toda esta cosmovisión que nos ha presentado el doctor Edgar Morin en torno a la fenomenología de la complejidad, donde el ser humano es el eje. Por eso es que en sus últimas obras, La Vía, se propone él, y en su osadía y en su irreverencia sabia, de esos planteamientos generales que tienen como sana intención el propiciar algunas avenidas, la vía, que nos puedan precisamente propiciar los mecanismos para que esta civilización torne en otra dirección mucho más humana como tal. El tema de la medicina natural, muy probablemente utilizando el gozne y el permiso y la licencia, el pensamiento complejo que interrelaciona y que tiene que ver con el caos y el orden, pero finalmente en ese movimiento entrópico, las posibilidades de encontrar el equilibrio, podamos eventualmente, sí, con la ayuda de personas sabias también como usted, encontrar esas regiones que nos permitan paliar ese apetito incontrolable que es uno de los sesgos no precisamente más deseados de nuestra civilización, que tiene que ver con el afán del lucro, de todo lo que compete a las organizaciones asociadas a los negocios de la salud, y que no necesariamente tienen como eje al ser humano, aunque parezca esto una paradoja como tal, querido doctor. Le agradezco infinitamente su tiempo y su espacio aquí muy cerca, digo yo, de este lugar emblemático, la bahía de la luminiscencia. Aquí es donde me retiro a descansar y a meditar y a estudiar. Sí. Y realmente es un remanso. Sí. Tú has visto que tenemos el mar, tenemos el campo, tenemos los distintos beneficios de la naturaleza misma que nos ayuda a encontrarnos. Porque como tú señalaste, y te hago realmente te agradezco tus palabras, porque pues uno, mientras más aprende, más se da cuenta de que no sabe nada. Y en esto pues nos toca prepararnos, y nunca terminaremos de prepararnos, ni de estudiar, ni de comprender todo lo que nos hace falta entender y analizar para poder llegar a ser un poco, aunque sea un poco de sabio en algunas áreas, quizá no en todo, pero hoy día yo le doy gracias a Dios porque he podido encauzar mi familia en esto, porque he podido ayudarlos a ustedes, porque me dispongo a hacerlo con toda nuestra acostumbrada intención de cuando abrazamos una cosa la llevamos hasta las últimas consecuencias. Y eso puedes tú contar que ahora y siempre vamos a estar dentro de esa dinámica. El día que ya yo no esté aquí, que espero por lo menos durar 120, 150 años, poniendo en práctica todas estas técnicas, pues están mis hijos que seguirán. Mis 3 hijos son naturópatas, licenciados aquí en Puerto Rico, y pues están en esta misma corriente. Uno de ellos, Edwin, es el gerente y presidente del canal de televisión que tenemos a nivel de toda la isla, un canal de televisión que se ve en el mundo entero porque pasa por internet. Se llama TIVA
TV y el site de internet es tivatv.com. Tiva TV, donde gente de todas partes del mundo pueden abrir la programación, que es una programación liviana, sencilla, familiar totalmente, donde no se admiten anuncios de productos que hagan daño, de licores, ni de ninguna cosa que pueda afectar la salud de alguna manera, tanto de la gente como del ambiente y de la fauna. Y eso nos ha dado un éxito grande, que hay miles de familias que sintonizan el canal todo el tiempo porque tienen una educación absoluta, completa de todas aquellas disciplinas que nuestro pueblo necesita llevar a cabo para mejorar en todos los aspectos, en la parte de las relaciones públicas, en la parte de las relaciones interfamiliares, en la parte de las relaciones conyugales, en la parte de la salud de la familia, estilo de vida, todo se promueve a través de ese canal de televisión. Hemos sorprendido a los canales existentes, los canales grandes como Univisión, Telemundo, etcétera, que están aquí en Puerto Rico y que pues tienen una programación secular, como yo digo, común, que a veces pues muchas de las familias no quieren ni que los niños pues la presencien. Películas de acción y de violencia y de criminalidad terrible, etcétera, que se ha convertido en una escuela de crimen, la televisión y el cine. Y nosotros la hemos convertido en un medio educativo, en un medio salutífero para todos, que ha tenido el endoso, ha tenido el concurso de la familia puertorriqueña en un alto grado. Donde quiera que nos paramos, donde quiera que estamos, la gente viene a saludarnos y a felicitarnos por el esfuerzo que hemos hecho de toda esta información que estamos compartiendo con ustedes aquí ahora, llevarla a nuestro pueblo y haber obtenido ese éxito. Así que gracias a ustedes por haber venido, gracias por endosarnos, gracias al doctor Edgar Morán porque puso la primera piedra de este esfuerzo a todos los niveles, y gracias a todos los que estén en sintonía con nosotros en este momento. Pues muchas gracias, doctor Norman, por su tiempo. Muchas gracias por su calidez, por sus grandes cualidades como ser humano. En nombre del colectivo académico de Multiversidad, en nombre del Consejo Científico Académico Internacional, le doy las gracias una vez más y tenga la plena seguridad que seguramente de alguna manera estaremos encontrando las convergencias pues para producir las sinergias necesarias en todo este espacio que nos está esperando pues para tratar de aportar granitos de arena. Qué bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias también.